En este vídeo vamos a conocer los moldeadores del relieve terrestre, es decir, aquellos encargados de esculpirlo. Pero antes conoceremos unos datos básicos sobre el relieve. El relieve siempre está cambiando, ya que es modificado continuamente por dos factores. Por una parte, la acción externa que la atmósfera e hidrosfera ejercen sobre su superficie, modificándolo o arrasándolo. Y por otra, la actividad interna, fruto del calor almacenado en el interior de la Tierra, que construye y genera los grandes rasgos del relieve desde dentro, es decir, que lo crean o construyen. Y ambos actúan conjuntamente en un ciclo sin fin de construcción y destrucción. Los principales agentes geológicos externos serían el agua, el hielo, el viento, los seres vivos y por último el ser humano. Y el orden en el que se producen estos procesos es el siguiente. Primero tiene lugar la meteorización, a continuación la erosión, en tercer lugar el transporte y el último de todos es la sedimentación o depósito. Vamos a verlos todos con más detalle. La meteorización son los cambios que experimentan las rocas en la superficie debido a agentes externos. Estos pueden ser de tres tipos: físicos si solo existe fragmentación de la roca, químicos si sus minerales se disuelven o se transforman en otros, como por ejemplo las arcillas, y biológicos si son producidos por los seres vivos. El segundo es la erosión, que es diferente de la meteorización en un sentido, porque los materiales resultantes de la meteorización suelen permanecer en el sitio. Sin embargo, la erosión implica el transporte de estos materiales a lugares más o menos alejados. Y el tercero es el transporte, que puede ser a un lugar cercano o a cientos e incluso miles de kilómetros. Durante este, muchos agentes modifican la forma, el tamaño y el aspecto superficial de los sedimentos que arrastran. Si el agente transportador separa o clasifica los tamaños, realiza una granoselección de los mismos. Si, a consecuencia de la rodadura, pule la superficie, realiza un redondeamiento. Y si los elementos que arrancan chocan unos contra otros, a esta acción erosiva se la conoce como abrasión. Y la última etapa es la sedimentación o depósito. Estos sedimentos se depositan en capas o estratos unos encima de otros. Y cuando el agente que transporta estos productos no tiene la suficiente energía y no puede seguir trasladándolos, los deposita en cuencas sedimentarias como valles de ríos, fondos marinos, lagos, etc. Existen dos factores fundamentales que condicionan el relieve. Por una parte, el clima, que controla el agente que va a esculpir o moldear el relieve. Por ejemplo, es diferente una zona glaciar de una desértica. Y por otro lado, la litología, que es el tipo, estructura y geología de la roca. Hay rocas más duras y otras más blandas, y unas están en estratos horizontales y otras en verticales. La geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve, y esta consta de tres ramas. La climática, que analiza la influencia del clima y los agentes relacionados con él, como el moldeado glaciar, el desértico, el eólico o el fluvial. La litológica, que estudia las formas del relieve de cada tipo de roca, como el moldeado granítico, el kárstico, etc. Y la estructural, que estudia la influencia de la estructura o disposición de las rocas, como el relieve en estratos verticales, horizontales, etc. Y en la segunda parte vamos a conocer los tres principales agentes geológicos: los seres vivos, el agua y el viento. Los seres vivos también tienen un papel determinante en la modificación de la geología de la zona donde interactúan. Por ejemplo, los organismos fotosintéticos han modificado la composición del aire a lo largo de millones de años. Las plantas han formado el suelo y lo protegen. Los corales han creado barreras de arrecifes y los herbívoros han modificado el paisaje. Y, por otro lado, el ser humano en concreto, que su existencia ha sido breve pero muy intensa, porque han creado paisajes humanizados y han alterado en gran medida el paisaje natural. Por su parte, el agua es el principal agente del moldeado terrestre, y hay varios tipos existentes agrupados en las siguientes categorías: el moldeado fluvial,
el de las aguas subterráneas, el kárstico, el costero, el de torrentes y aguas salvajes y el del hielo. Vamos a verlos uno por uno con todo detalle. El fluvial es el que realizan los ríos, unas corrientes de agua permanente que transcurren por un cauce fijo. Y un río tiene tres grandes cursos o partes. La primera de todas es el curso alto, que tiene una pendiente elevada. La acción que realiza es profundizar el cauce y forma valles en forma de V y cascadas. El curso medio tiene una pendiente media, erosiona lateralmente y crea llanuras aluviales así como meandros. Y por último el curso bajo, que carece de pendiente, erosiona y deposita sedimentos formando deltas, estuarios y rías. Por otra parte, las aguas subterráneas proceden de la infiltración en el terreno de aguas de lluvia, ríos o mares. Se trata ni más ni menos que de la segunda reserva de agua dulce de la Tierra y se origina por la infiltración del agua de lluvia, de la procedente del deshielo o de las aguas superficiales. Todas descargan su caudal en las aguas superficiales o en el mar. Esta se introduce en el interior de la Tierra cuando está compuesta por rocas permeables ocupando sus poros y grietas, y se detiene cuando alcanza una roca impermeable. El nivel que alcanza un agua subterránea en el suelo se llama nivel freático, el lugar donde se acumula acuífero, y puede salir a la superficie de forma natural, los manantiales, o artificial, los pozos. Es importante destacar que las aguas subterráneas constituyen el 30% de toda el agua dulce del planeta, y son de vital importancia porque un tercio de la población mundial depende de ellas para el suministro de agua potable o para el riego. Y la sobreexplotación y la contaminación son los dos principales riesgos asociados a la explotación de los acuíferos. La primera ocurre cuando el volumen de las descargas supera al de las recargas, provocando la saturación de la zona y disminuyendo el nivel freático. Y la segunda es debida a agricultura y ganaderías intensivas, industrias, residuos urbanos o agua salada en forma de intrusión marina. Por lo que respecta al karst, se trata de un paisaje originado por el moldeado de aguas superficiales y subterráneas. Estos serían tres ejemplos de paisajes kársticos. Y se produce por la disolución de rocas como sales y yesos o por la meteorización química de rocas calizas, la carbonatización, que acaba disolviendo estas rocas. Y dicho paisaje crea muchas formas como cañones, simas, cuevas, galerías, dolinas, estalactitas y estalagmitas. Por lo que respecta a la costa, allí es donde se manifiesta más la acción geológica del mar. Esta tiene dos fases. La primera es la erosión. Aquí vemos cómo se forma un acantilado, con la erosión del mismo, el socavamiento de las rocas, el desplome de las mismas y la creación de una plataforma de abrasión. Dicha plataforma puede convertirse en una playa. Y la segunda es la fase de transporte, que la llevan a cabo unas corrientes paralelas a la costa, llamadas corrientes de deriva. Estas lo que hacen es depositar las rocas erosionadas a lo largo de la costa, formando accidentes geográficos como playas, flechas, albuferas o tómbolos. Las aguas salvajes y los torrentes también moldean la superficie terrestre. Las primeras discurren por la superficie sin un cauce fijo, tienen una gran importancia en zonas semidesérticas y son las principales responsables de la desertización. Por eso las plantas son los únicos elementos capaces de detenerlas. En cambio, los torrentes sí discurren por la superficie con un cauce fijo. Están en zonas donde hay una fuerte pendiente entre una zona montañosa y otra llana, causando gran erosión en las zonas montañosas. El hielo también moldea la superficie terrestre y contiene casi el 69% de toda el agua dulce del planeta. Y el gran depósito de esta agua dulce es el Polo Sur, esto es, la Antártida. Como hemos dicho antes, son las mayores reservas de agua dulce de la Tierra y se encuentran en las regiones polares y en las zonas de alta montaña. Estas reservas pueden ser de dos tipos, de casquete o polares, unas enormes extensiones continentales como Groenlandia o la Antártida, que cuando se rompen crean bloques de hielo flotantes llamados icebergs, o de valle o alpinos, que se originan en la alta montaña. Su base se llama circo y van descendiendo lentamente por acción de la gravedad formando una lengua, y el lugar donde se funden se llama morrena.
Los dos tipos de moldeado existentes son el glaciar, que posee una gran capacidad de transporte y erosión y no selecciona ni redondea los sedimentos transportados, sino que los arrastra y deposita en las morrenas, formando valles en forma de U, aristas, lagos glaciares o picos. O el periglaciar, que se da en las zonas de alta montaña donde las temperaturas oscilan constantemente por encima y por debajo del punto de fusión del agua. Allí se produce una meteorización física, la gelifracción o crioclastia, dando lugar a chancales. La gelifracción es el proceso de fragmentación de las rocas debido a las tensiones producidas al congelarse el agua en sus grietas. ¿Y qué pasa? Pues que el agua de lluvia, deshielo o rocío se introduce en las oquedades de las rocas y al congelarse las rompe. Otro moldeador del relieve terrestre es el viento. Pero para que éste sea efectivo han de darse dos factores: la abundancia de materiales sueltos de tamaño fino como arena, limo o arcilla y la ausencia de vegetación y humedad que los fije en el suelo. Las zonas donde se suelen dar estas circunstancias son en desiertos y zonas costeras. Pero antes hay que distinguir entre termoclastia y erosión. La primera es la meteorización física que ocurre en los desiertos donde la oscilación térmica es muy elevada. Consiste en la fragmentación de la roca debido a los cambios de temperatura bruscos. Las dilataciones y contracciones producidas por estos cambios de temperatura provocan tensiones en las rocas que terminan por romperla, y para que se produzca esta ruptura son necesarios cambios bruscos en periodos muy cortos de tiempo. Mientras que en la erosión el viento arranca, levanta y transporta partículas golpeando la roca y actuando como una lija, pero su acción erosiva es mucho menor que la del agua, al no poder transportar los elementos pesados. Y por último vamos a ver cómo actúa el viento en los desiertos. Las dunas son acumulaciones de tierra en los desiertos o en el litoral generadas por el viento, por lo que poseen unas capas suaves y uniformes. Y se originan de la siguiente manera. El rec sería el desierto de piedra por erosionar y transportar. El viento lo erosiona poco a poco, y cuando en extensas regiones se forman dunas de arena se habla de mares de arena o campos de dunas, denominados ergs. Y finalmente el limo arrastrado fuera del desierto crea depósitos llamados loess. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.